del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Quiero hoy decirles unas palabras acerca de la buena educación de los hijos, aprovechando de la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Cómo debe ser una buena educación? ¿Cuándo empezarla? ¿Cómo hacerla? Todos sabemos que la buena educación es la base de la sociedad y la fuerza de las naciones, de los pueblos. Pero para que sea perfecta esta educación y produzca excelentes frutos, debe ser comenzada temprano, debe ser cristiana, católica y piadosa, debe ser también cuidadosa y vigilante y llena de dulzura y amor y firmeza. La buena educación debe empezar temprano, dijimos, desde los primeros años. El alma del niño es como una cera, como una hoja blanca, y recibe fácilmente las buenas impresiones, sobre todo cuando van apoyadas y corroboradas con los cuidados y los ejemplos de los padres piadosos. Los padres que dan ejemplo a sus hijos, y bien está sembrando en su alma la virtud. También la educación debe ser cristiana y piadosa. Es preciso acostumbrar los hijos a temer el pecado como algo malo, negativo, dañino. También es necesario enseñar a los niños a amar a Dios y respetar su santísima presencia. No estamos solos. Dios nos ve, Dios nos escucha y también Dios juzgará nuestras acciones. También es bueno enseñar a los niños a rezar, orar asiduamente. El que reza se salva, el que no reza no se salva. La oración es el oxígeno del alma. ¿Qué más podemos enseñar a los niños? Ir con frecuencia a la casa de Dios, que es la iglesia. Asistir regularmente a las funciones religiosas, al catecismo y a la predicación. Especialmente asistir a la Santa Misa del domingo. En una palabra, es necesario formar a los niños poco a poco en una vida cristiana. Por ejemplo, la madre de San Luis, rey de Francia, con sus ejemplos, con sus palabras, con la educación que dio a su hijo, y bien hizo un grande rey, feliz, victorioso, incluso santo. ¿Y qué le decía? Hijo, prefiero verte muerto antes que hacer un pecado mortal. Y el rey dijo más tarde que sí tuvo tentaciones, tuvo ganas de hacer pecados, pero estas palabras de su madre le habían oído. Prefiero verte muerto antes que cometer un solo pecado mortal. En efecto, un pecado mortal es peor que tener sida, cáncer, lepra y COVID juntos. No es cualquier cosa. Juan Crisóstomo también fue educado cristianamente en la virtud, en el bien, por su joven madre viuda, y llegó a ser uno de los más grandes santos de la Iglesia católica. El futuro maestro de San Juan Crisóstomo, muerto en el año 407, arzobispo de Constantinopla, su maestro Libanio decía: qué admirables mujeres se encuentran entre los cristianos, entre los católicos, y es verdad. Entonces la educación debe comenzar temprano, dijimos, no mimar al niño, educación debe ser cristiana y piadosa, y también cuidadosa y vigilante.
que los padres velen sin cesar sobre sus hijos día y noche, estudiando sus inclinaciones, vigilando sus menores actos, sus lecturas, hoy diríamos sus videos, sus celulares, apartándolos de las compañías malas y sospechosas, corrigiendo sus defectos nacientes, sobre todo corregir la mentira, el robo, la inmodestia, enseñándoles a vencerse a sí mismos, no mimarlos y a hacer algún sacrificio por amor de Dios. Entonces, si queremos hombres fuertes, decididos, victoriosos, y bien la educación debe ser cuidadosa y vigilante. No dejar dormir sus hijos fuera de la casa. Cuídense de todos, incluso de los familiares. Hay gente mala y perversa, sobre todo a causa de estas películas malas que enseñan los vicios. Enseñan a los hijos a, a corregir sus defectos, corregirlos cuando hay mentira, robo y modestia. Enseñarles también a vencerse a sí mismo. Y también la educación debe ser llena de dulzura y amor. El niño siente cuando se le ama y cómo se le ama. Algunas veces, no obstante, es preciso que la educación sea enérgica y viril, y a veces hasta severa, para que el niño sepa que es grave lo que hizo de malo. ¿Cuántos padres faltan a todas estas reglas tan sabias y necesarias y más tarde vienen pedir ayuda cuando ya el niño está inclinado al mal? Hace falta corregirlo desde chiquito, no entregarlo a todas las películas y caricaturas que le enseñan lo malo y lo supersticioso. Que los hermanos, un niño es un hijo de Dios, bautizado hijo de Dios, tenemos que cuidarlo, amarlo, corregirlo, educarlo y sobre todo enseñarle la doctrina de Cristo resumida en el catecismo. Ahora digamos unas palabras también acerca de los frutos de la buena educación, los frutos buenos y los frutos malos de la mala educación. ¿Quién podrá decir cuán preciosos son los frutos de buena educación? Nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conocerán. Esos frutos son buenos para los hijos y para los padres y para la sociedad. Para los hijos los frutos son buenos, se les ve crecer y avanzar, como Jesús en sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Dios está con ellos y bendice sus obras, sus empresas. Se hacen admirar de los mismos incrédulos. Son apreciados y buscados por los buenos. Serán dichosos en este mundo y en el otro. Si alguna vez caen en algún error de juventud, más tarde reaparecen los frutos de su buena educación y se convertirán. Por ejemplo, Santo Agustín, que fue un joven perdido por malas influencias, y bien, por la educación que recibió de su madre, finalmente recuperó su fe y llegó a ser uno de los más grandes santos de la Iglesia. Entonces, los frutos buenos de la buena educación, primeramente, son buenos para los hijos y para los hijos de los hijos. Lo que uno siembra en la mente de los hijos de hoy, bien, lo sembran ellos en la cabeza de los hijos y nietos suyos. También los frutos de la buena educación son buenos para los padres. Un hijo bien educado es su alegría y su corona en este mundo y en el otro. Los honra y los venera viendo en ellos los representantes de Dios. El hijo bien educado consuela a sus padres con su docilidad, con su obediencia, con sus tiernos cuidados, en sus enfermedades y en su vejez. Vemos, por ejemplo, cómo Tobías educó bien a su hijo. También los frutos son buenos para la sociedad. Los hijos bien educados son para su patria ciudadanos honrados y útiles, honestos.
Para la iglesia también son hijos siempre respetuosos, sumisos, abnegados, y para el cielo serán elegidos. Entonces realmente los frutos de una buena educación son de suma importancia. ¿Y cuáles son los frutos malos de la mala educación? Y bien es el contrario. Veamos por contrario cuán desastrosa es una educación floja, descuidada, sin buenos principios, basados en la fe cristiana, católica. La mala educación es peligrosa para los hijos, para los padres y también para la sociedad. No hay de otra. Los frutos malos de la mala educación son peligrosos para los hijos. Caen bien pronto en toda clase de males y de vicios, con frecuencia en enfermedades, pobreza, miseria, adicciones, muchas veces incluso en crímenes horribles. En la Biblia dice, los perversos difícilmente se corrigen, y es verdad. Difícilmente corrigen los perversos, Eclesiástico 1:15, y después de su muerte van al fuego eterno. Los malos frutos de la educación son peligrosos también para los padres. San Pablo nos lo dice formalmente. El que no cuida de los suyos es como un infiel, peor que un infiel. Timoteo 5:3. Los hijos mal educados, bien son como paganos. Los hijos mal criados son para sus padres causa de grandes dolores, problemas, dificultades. Es la confusión del padre, el hijo mal educado, ¿no? Eclesiástico 21:3. Y el niño tonto, bien es amargura para su madre, otro problema. Sus caprichos consentidos, sus defectos no corregidos, serán como punzones en los ojos de su padre y rejones en su corazón. ¿Qué puede llevar una tierra sin cultivo y baldía sino malas hierbas, espinas y zarzas? Tristes ejemplos de esto vemos en la Biblia. Por ejemplo, Dina, la hija de Jacob, superficial, causó muchos problemas. Los hijos de sumo sacerdote Eli, malos y no corregidos, murieron y causan la muerte de su padre. Absalón también mimado por su hijo David, que le causó muchos problemas. Estos hijos desgraciados no tendrán corazón para sus padres enfermos o ancianos. Después de esta vida aún serán para ellos causa de terribles castigos. Entonces, los que no educan bien a sus hijos tendrán muchos problemas. Y los malos frutos para la sociedad, ¿cuáles son? Bien, tales hijos resaltarán fácilmente seres peligrosos y malhechores, incluso criminales, contra los cuales tal vez algún día la sociedad tenga que manifestar su rigor. Para la iglesia, estos hijos serán rebeldes también, renegados, perseguidores, escandalosos, y finalmente para el infierno miserables condenados. Entonces, queridos hermanos, es muy importante cuidar a sus hijos, educar a sus hijos, corregir a sus hijos, no mimar a sus hijos, no consentir a sus caprichos, inculcarles el amor y temor de Dios, llevarlos a la iglesia, a la confesión, la comunión, a la misa, al catecismo, formarlos en el amor y temor de Dios y tendrán buenos frutos. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.